Tuvimos acceso exclusivo a las declaraciones de funcionarios de gobierno quienes se darían cuenta, ¿no?, de una serie de advertencias a la presidencia sobre la incompatibilidad, ¿no?, en la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. A los cuestionamientos realizados contra la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández, el caso también involucra a una nueva secretaria de Estado, la ministra de Culturas, Carolina Arredondo. Aquí comienza reportajes de Tele 13 con el informe de Carolina Acuña y de Víctor Rivera. Un apellido que se ha grabado en la historia. La familia Allende esperó los resultados en la casa de Guardia Vieja. Proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gócel. Se levanta la sesión. Desde ese momento, la casa en Providencia fue testigo de la historia política del país y de los momentos más íntimos del expresidente Salvador Allende. 50 años después, en el centro de la polémica, la fallida compra por más de 930 millones de pesos para convertirla en un museo tiene a dos de sus dueñas, la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, en medio del escándalo que entró de lleno al área judicial. ¿Cómo puede ser posible que un presidente de la República le compre la casa a su ministra de Estado? El problema es que la Constitución prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Lo mismo para diputados y senadores, que arriesgan incluso la cesación del cargo. Claramente esto es algo que no debió haber sucedido. Claramente, y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. Lo que partió como un gran anuncio del gobierno, a los 3 días terminó con la caída de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Vamos, ya está todo dicho, yo me voy muy tranquila. A 2 meses del escándalo tuvimos acceso a los antecedentes de la investigación en manos de la Fiscalía. Las declaraciones plasmadas en el expediente revelan detalles hasta ahora desconocidos que dan cuenta de cómo surgió el plan para la compra de esta casa, cuya escritura se firmó el 30 de diciembre pasado. Y esta es la cronología de la fallida adquisición de la residencia de Guardia Vieja que por primera vez conoceremos en voz de sus protagonistas. Senadora, ¿podemos hablar con usted brevemente? Senadora. Al final esto deja en evidencia la desprolijidad con la que el gobierno inició este proceso y este procedimiento de adquisición de la compra y cómo no se tuvieron a la vista distintos factores o cómo incluso intencionalmente pudieron haberse obviado estos argumentos justamente para seguir con una decisión. Año 2023, aquí partió todo. Uno de los temas de relevancia del gobierno era la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. La idea de convertir la casa del expresidente Salvador Allende en un museo crecía. ¿Quién dio la instrucción y qué asesores participaron en el proceso? Eso ya estaría más o menos claro. La declaración de Macarena Díez, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, revela que el proceso instruido desde Presidencia debía tratarse de manera prioritaria y urgente, pero al poco andar la exfuncionaria había expresado sus aprehensiones ante la jefatura. Faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para realizar esta revisión era muy poco. Además, no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles. Con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende. Y adicionalmente, que para el caso de esta última, que las propietarias eran una ministra y senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y político. Es septiembre del 2024. Un mes después, la advertencia habría sido manifestada nuevamente, pero esta vez con asesores presidenciales. Señalé un último punto referido a las preocupaciones jurídicas y políticas, por lo que dentro de estas se podría poner en cuestionamiento la transparencia, probidad y conflicto de interés de todo el proceso y por supuesto de las involucradas. Adicionalmente porque además de la ministra de Bienes Nacionales, lo firmaba el presidente de la República y luego iba a toma de razón de la Contraloría. De este aspecto, que el presidente de la República tenía que firmar este decreto, me dio la impresión que los participantes de la reunión no estaban totalmente enterados. Entre esos asesores de presidencia figura el jefe de seguimiento de políticas públicas, Leonardo Moreno. Su declaración entregaría más detalles en un proceso en que él mismo también describe como prioritario. En el año 2023, uno de los temas de relevancia para el gobierno era la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En ese contexto, a mí se me encarga por don Carlos Durán que explore la posibilidad de convertir la casa del expresidente Allende en un museo. Esto a través de una conversación en ámbito laboral y de coordinación.
Carlos Durán es el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric y ese encuentro, según el relato, marcaría el inicio de las gestiones que se extenderían por más de un año. Sé que la familia presentó un proyecto y esto se traduce que en el proyecto de ley de presupuesto de 2024, en la partida de cultura, está el Museo Guardia Vieja. Entonces, en la discusión presupuestaria del año 2024, se discuten y aprueban los recursos para la implementación. Precisamente a Leonardo Moreno de Presidencia, la ministra saliente Marcela Sandoval le habría informado de las aprehensiones, eso según su entorno más cercano. Se firma el contrato de compraventa y luego cuando todo el mundo se entera, el presidente de la República le pide su renuncia. ¿Cuál fue el hecho que hizo mal la ministra de Bienes Nacionales? Hacerle caso a su jefe. Y su jefe, por hacerle caso, le pide la renuncia. Marcela Sandoval ya fue citada a declarar ante la Fiscalía. Tomamos contacto con la exsecretaria de Estado, pero no estuvo disponible para una entrevista. Nélida Pozo, directora del Servicio de Patrimonio Cultural, es otra de las protagonistas. En su testimonio relata que en abril del año pasado, incluso antes de la alerta de funcionarios de bienes nacionales, una trabajadora de la repartición le escribió al jefe de gabinete de la ministra de Cultura, Carolina Redondo, enviándole una minuta de la compra de casas presidenciales, en donde en el título de elementos a considerar pusimos que se debe tener presente que en la sucesión existirían dos personas miembros quienes tienen la calidad de autoridades, Isabel Allende y Maya Fernández, para efectos jurídicos y comunicacionales del proyecto. Hay una segunda minuta donde se hace un comparativo de las implicancias de adquirir por subtítulo 29 o 31. No tenemos el acuse recibo del correo. Pero esa alerta llegó a Presidencia. Hicimos la pregunta al Ministerio de las Culturas, pero solo contestaron a través de esta declaración escrita. Todos los antecedentes fueron entregados a Fiscalía y son parte de un proceso investigativo sobre el cual no corresponde referirnos. Es importante señalar que desde el primer momento el gobierno se ha puesto a disposición de la investigación. Así lo seguiremos haciendo si es requerido. Dentro de los imputados que debería estar la ministra de Cultura, la ministra Arredondo Marzán. Ella también es una partícipe activa de este proceso de compra. De hecho, la casa era para cultura. Es decir, ahora vamos a insistir para que ella se le tome declaración. De acuerdo a la declaración de la funcionaria del Servicio de Patrimonio Cultural, un mes después de esa alerta al gabinete de la ministra de las Culturas, se coordinó una visita en terreno a la propiedad, 27 de mayo del 2024, y en el lugar la senadora Isabel Allende. Que toda la actuación de la familia fue de buena fe y si han surgido observaciones tendrán que ser tomadas en cuenta, se verán. Pero las últimas declaraciones del caso no solo advierten de las alertas de funcionarios de bienes nacionales y de cultura, también de un antecedente hasta ahora desconocido, de acuerdo al testimonio de José Cortés Vergara, asesor del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, se propuso que la propiedad, una vez adquirida por el Estado, fuera traspasada en comodato a la Fundación Salvador Allende, es decir, bajo un contrato que permite prestársela de forma gratuita por cierto tiempo. En esa primera reunión, 21 de marzo de 2024, con Felipe Bío y Genaro Cuadros, los representantes de la familia Allende, me entregaron el proyecto escrito, consistente en documento de 5 carillas, denominado Guardia Vieja 392, proponiendo un modelo de gestión que involucre la Fundación Salvador Allende, que recibiría en comodato de parte del fisco. Posterior a esta compraventa se propone la creación de la Fundación Casa Museo Salvador Allende, quienes serían cargo de la administración de la propiedad. Acá otra vez enfrentamos una situación de conflicto de intereses en todo el círculo, porque si le estamos comprando un bien raíz a los mismos a quienes se los vamos a entregar por medio de otra persona jurídica, que en este caso es la fundación, al final vemos que es la participación de los mismos actores, y esa situación al final es más grave aún porque no se justifica el gasto de recursos públicos cuando lo que vamos a hacer es entregarle la administración de esa misma vivienda a los mismos que le estamos entregando. Otro dato, la Fundación Salvador Allende es representada por Marcia Tambuti, hija de la senadora Isabel Allende. Antecedentes plasmados en una ampliación de querella presentada recientemente por la Fundación Fuerza Ciudadana, que pide investigar no solo fraude al fisco, también malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Necesitamos insistir con el presidente de la República, es primordial que él declare.
porque él fue quien dio la orden, él debiese tener conocimientos plenos de todo el proceso, de los apuros que habían y el por qué se firmó en definitiva el 30 de diciembre de 2024. Intentamos obtener la versión de Isabel Allende y Maya Fernández, pero tampoco estuvieron disponibles para una entrevista. ¿Por qué, si habían alertas a presidencia de al menos 2 reparticiones públicas, se decidió seguir con la compra? ¿Qué pasó con los 930 millones de pesos del fisco a la familia Allende? Esas son parte de las preguntas que rondan en medio de una investigación que suma una nueva acción judicial y que viene a complicar y tensionar aún más a la moneda.